Muy bien, entonces, a partir de este momento comenzamos a grabar y a partir de ahora, entonces, damos por iniciada una nueva clase de Ciencias Naturales de su Escuela San Alfonso de Espartina. Así que sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva clase. Y como siempre, quedan cordialmente invitados no solo a quedarse en la clase y a prestar atención, sino también a aportar, a contribuir y a ayudar conmigo a hacer esta clase a través de sus valiosos comentarios y respuestas. Quedan todos cordialmente invitados a poder participar, ya sea por el chat, ya sea activando el micrófono y hablando. Recuerden que sus comentarios siempre son un aporte para la clase, ¿ya? No se sienta con la vergüenza de no poder comentar, sino que piense que cada vez que usted lo hace está contribuyendo no solo a afianzar su propio aprendizaje, sino que también puede ayudar a sus compañeros a entender mejor el contenido, ¿de acuerdo? Y por supuesto se entiende también que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta que ustedes tengan, pregunten nomás, interrumpan la clase de ser necesario, porque también todas las preguntas son necesarias para avanzar. Y entiendo la situación, por ejemplo, que ahí decía Álvaro, y yo sé que hay personas que a lo mejor no están en su hogar, también se le entiende, así que en la medida que puedan escuchar con atención la clase, siempre va a ser un provecho para ustedes. Dicho eso, entonces les comento cómo va a ir la clase, algo les anticipaba antes, pero va a estar estructurada de la siguiente manera. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo contenido que corresponde a otra de las tres áreas importantes de las ciencias naturales, que es el estudio de la química. Entonces, hoy empezamos con los contenidos de química, vamos a empezar con una nueva unidad, con una introducción a los conceptos más, o al concepto más esencial que envuelve todo el estudio de la química. Y una vez que terminemos la clase y dejemos de grabar, o les voy a dar sus notas, ¿ok? Les voy a dar las notas que tienen hasta el momento. Así que, por supuesto que después de que termine la clase, no están obligados a quedarse, ¿ya? Pero si usted decide quedarse, ahí va a poder escuchar sus calificaciones. Dicho eso, entonces, vamos directamente con la clase del día de hoy. Les pregunto, ¿se puede ver? Confirmen, por favor. Sí, profesor. Sí, súper bien, Todo bien. súper bien. Muy bien, excelente. Entonces, clase número 18, esta clase es la clase de introducción a la química, ¿sí? Y se titula modelo atómico, ¿ok? ¿Y por qué se titula modelo atómico? Porque los objetivos que nosotros tenemos que abarcar en cuarto medio están principalmente relacionados con comprender la estructura básica de los átomos, las características de los electrones y la relación que tienen los electrones con, por un lado, el sistema de ordenamiento de los elementos químicos en el sistema periódico, por otro lado, la configuración electrónica de los átomos, y por otro lado, los modelos de enlace químico. Entonces, para poder entender todos esos objetivos, debemos partir por la base desde la que se plantea el estudio de la química. ¿Ok? Así que vamos a empezar entonces esta clase, que tiene por sentido entonces que nosotros podamos hacernos una idea de dónde parte el estudio de la química. Ese es el objetivo fundamental de esta clase. Y por eso vamos a hablar en extenso de los átomos. Ahora, ¿qué entendemos exactamente nosotros por química? ¿Okay? La química es otra de las áreas importantes de las ciencias naturales. Recuerden que las ciencias naturales no es solamente el estudio del cuerpo humano o de los seres vivos, eso es una área que se llama biología. Pero las ciencias naturales está compuesta por a lo menos otras dos ramas importantes, que son la física y la química. La física estudia diferentes fenómenos del mundo natural y los explica mediante leyes científicas o leyes matemáticas, y la química es aquella área de la ciencia que estudia la materia. ¿Okay? Todo lo que es materia, lo que es la composición y las características de la materia. Cómo interactúa, por ejemplo, y lo explica desde su base más simple, que es justamente el átomo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo quería empezar la clase haciéndole una pregunta a ustedes. Si yo a ustedes les digo la palabra materia, como sale ahí, materia. La materia, obviamente, desde el punto de vista científico. Y les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por materia? Cuando uno habla científicamente de la materia, ¿qué es para ustedes la materia? Elementos químicos, dice Abigail. Muy bien, excelente idea. Electrones, protones, neutrones, decía Marcelo, ya, muy bien. Materia, estimados y estimadas, ¿qué es para ustedes la materia? ¿Qué tiene de característica la materia? Vamos a tratar de mostrarlo con un ejemplo. Átomos, algo sólido. La materia es todo lo que nos rodea. Está compuesta por átomos. Sólido. Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, por ejemplo, justo tenía una regla más, ¿sí? Esta regla de acá. ¿Ustedes dirían que esta regla es materia? Pregunto.
Sí, claro, sí, correcto. Pero mi pregunta, ¿esto está hecho de materia? Perfecto, ya, ahí dicen que sí. Muy bien. Por ejemplo, si ahora yo me sirviera un café y me tomara ese café líquido, esa sustancia, ¿es materia? Perfecto, muy bien. Una pregunta más. ¿El aire que nos rodea es materia? ¿El aire? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, si se fijan, el hecho de que algo sea materia o no, no depende del estado en el que se encuentre, ¿ok? Recuerden que lo que nosotros entendemos por materia es mucho más amplio, pero la materia se puede encontrar en estados de agregación, ¿sí? O lo que nosotros conocemos como estados de la materia, es decir, la materia puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso, plasmático y otras 30 posibilidades más de estados, ¿ya? Pero entonces ya sabemos que todo nuestro alrededor es materia, como ustedes comentaban en el chat. Yo soy materia, ustedes son materia, el computador es materia, todo acá es materia, ¿sí? Excepto la luz, por ejemplo, o el sonido como tal, que no sería materia propiamente tal. Entonces, como están diciendo por ahí, la materia tiene que tener como característica estar formada por átomos. Eso es correcto. Entonces, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, el aire yo no lo puedo ver, pero sí es materia, como ustedes dijeron. La luz, yo la puedo ver, pero la luz no es materia. ¿Qué tendrá de diferente? ¿Por qué a la luz yo no la puedo considerar materia, pero al aire que me rodea sí, por ejemplo? El aire se siente, la luz también se siente. También la puedo percibir, de hecho tengo receptores para percibir la luz. ¿Qué tendría que tener como característica algo para ser considerado materia? Por ejemplo, el sonido, yo lo puedo percibir, pero el sonido no es materia. ¿Por qué? La luz es cálida, en realidad ese es el efecto que genera en mí, es la percepción que yo tengo. Sus químicos. Me gustó esa idea, Elena. Podríamos ampliar esa idea. Ya, Valentina dice porque la luz es energía. Sí, no. Sí, no. No está compuesta por un elemento. Ya, por ahí puede ir, bien. Sí, por ahí puede ir. Es más que nada una propiedad física, es correcto lo que dicen ustedes. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Se convierte en materia. Ya, puede ser todo. Ah, qué buena, ya, Sabrina. Muy bien, esa me gustó. Porque tiene un volumen, ¿ok? Excelente. De hecho, para nosotros considerar algo como materia, tiene que cumplir con dos condiciones mínimas. Podríamos sumar una tercera en vista de la clase, ¿no? Pero como primera condición básica, estimados y estimadas, todo lo que es materia tiene que tener, en primer lugar, masa. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra masa científicamente? Ya por ahí Hertzell se me está adelantando. Muy bien. Tiene que tener masa, peso, correcto. Usualmente utilizamos la palabra masa como sinónimo de peso, pero no son lo mismo, ¿ya? Hay que aclarar eso. Cuando uno, por ejemplo, se sube una balanza, lo que está midiendo es su masa corporal, ¿de acuerdo? El peso es otra cosa diferente, ¿ya? Y eso es porque justamente los elementos químicos que forman la materia tienen una masa, y toda esa masa sumada, ¿cierto?, hace esto que nosotros llamamos como la masa de un objeto en general, a la cual, si le agregamos el efecto de la gravedad, construimos el concepto que se llama peso. Pero el concepto general es masa, o sea, todo lo que es materia tiene, en primer lugar, masa. Y en segunda característica, lo que ustedes ya dijeron por el chat, que también es correcto, todo lo que es considerado materia ocupa un volumen. ¿Okay? Es decir, volumen se refiere al espacio que ocupa un objeto, en el tiempo-espacio, ¿cierto? Hablando en el espacio en general. Es decir, todo lo que sea materia, primero tiene una masa y segundo ocupa un espacio, ¿ok? Tiene masa y ocupa un espacio, correcto, así como decía Hetzel. Y además podríamos agregar el hecho de que está formado por átomos, hasta por ahí, porque también hay materia que no está formada por átomos directamente. ¿Tiene que ser visible físicamente? No, porque por ejemplo el aire no lo podemos ver, pero sí es materia, por ejemplo. O existe también la antimateria que no la podemos ver, pero sí la podemos detectar, entre otras particularidades. Entonces, partamos por el hecho de que todo lo que es materia en el universo tiene que tener estas dos características, masa y volumen. Y por eso, por ejemplo, el aire sí es materia, porque yo puedo extraer una porción de aire y calcular su masa y calcular su volumen. Pero no puedo hacer eso con la luz, o no puedo hacer eso con el sonido, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera cosa en la que nosotros podemos diferenciar. Además de todo eso, la materia la vamos a entender como aquello que está formado por átomos. Insisto,
Hay excepciones. Existen tipos de materia que no están formadas por átomos, pero a modo muy general, todo lo que nosotros vamos a ver como materia, los lápices que ustedes tienen, los cuadernos, el agua, el aire que nos rodea, está formado por distintos tipos de átomos con distintos tipos de características. Estos estados estos elementos, estos átomos, perdón, se pueden encontrar muy juntos entre sí o muy separados uno de otro cuando forman, ¿cierto?, un objeto en particular. Si estos átomos que forman un objeto se encuentran muy cerquita, se dice que esa materia está en estado sólido. Si estos átomos están un poquito más separados, se dice que están en estado líquido. Y si estos átomos están muy separados, la materia está en estado gaseoso. Así, a modo muy general, nosotros podemos entender que estos diferentes estados de la materia simplemente responden a qué tan cerca o no están los átomos que conforman dicha materia y que, por supuesto, tienen esta característica siempre. Siempre van a ocupar un volumen y van a tener una masa característica. ¿Ok? Solo para que lo recordemos entonces, la masa pasa a ser una magnitud física, una unidad de medida física que se mide en una unidad que nosotros llamamos gramos. ¿Okay? No kilogramos, el gramo es la unidad básica, por si acaso. Y el volumen se mide en litros, o en mililitros, o en centímetro cúbico. Onzas también. ¿Cómo? En onza. Perfecto, también son otras unidades de medida, etc. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo pueda catalogar como masa, o sea, como materia, perdón, le puedo medir su masa en gramos y puedo determinar su volumen por alguna de las escalas que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que ya entendemos a modo muy general lo que conocemos como materia, vamos entonces a la base del estudio de esto. La materia en el universo visible, en el universo que nosotros habitamos, tiene la característica de estar formada por unas unidades mínimas constitutivas de la materia que nosotros llamamos los átomos. Aquí voy a borrar un poco porque se me llenó la se me llenó la pantalla de cosas. Ok, los átomos. Cuando nosotros pensamos en átomos, cuando nosotros nos hablan de los átomos, generalmente se nos puede venir a la mente una imagen como la que usted está apreciando acá. Esta imagen es solo un dibujo para tratar de representar algo que es un constructo científico muy complejo que se ha venido desarrollando a lo largo de los años. ¿Y por qué lo planteo de esa manera? Porque lo que nosotros hoy en día entendemos como átomo no es más que una teoría, no es más que un modelo desarrollado en base a la explicación que muchos científicos han dado a lo largo de la historia. Porque si hay algo cierto del estudio de los átomos, es que los átomos no se pueden ver. No se pueden ver. ¿Ya? Nunca hemos visto un átomo con este nivel de detalle como usted lo puede ver en la imagen, sino que esto se obtiene luego del trabajo que muchos científicos y científicas han hecho para dilucidar la estructura de los átomos. Pero cuando nosotros pensamos en el átomo, más o menos vamos a dilucidar una estructura muy similar a la que usted está observando en la imagen. Y el átomo pasaría a ser aquella mínima expresión de la materia, es decir, aquello más chiquitito desde lo que se forma la materia. ¿Okay? Ahora, mirando un átomo, nosotros podemos distinguir rápidamente dos zonas o dos partes importantes o dos partes principales. Te las voy a nombrar en este momento para que después veamos cómo llegamos a esta idea. Si usted observa el átomo, en el átomo nosotros podemos distinguir dos regiones. Una zona central y una zona periférica, algo que está alrededor de él. Esta zona central del átomo recibe un nombre. Se llama núcleo. ¿Okay? Entonces ese sería el núcleo del átomo. Y la zona que está alrededor del átomo, está de acá, recibe el nombre de corteza o nube de electrones. ¿Okay? Entonces rápidamente en el átomo nosotros podemos diferenciar dos zonas o dos regiones importantes. Ahora, es importante aclarar, una vez más, que esto es solo un dibujo, esto no representa la forma real como es un átomo, porque un átomo se diferencia por muchas otras cosas. Pero acá nos encontramos con un detalle interesante. Como usted se dará cuenta, el átomo parece ser un conglomerado de unas pelotitas chiquititas que lo están formando, y es que efectivamente por mucho tiempo se pensó que aquello, o que la mínima expresión de la materia eran justamente los átomos. Pero luego, con el avance, ¿cierto?, de la tecnología y más estudios que se realizaron, se dieron cuenta que en realidad los átomos estaban formados por otras cositas más chiquititas, las denominadas partículas subatómicas. Y estas partículas subatómicas son las encargadas no solo de conformar la estructura del átomo, sino también de darle sus características particulares. Así que eso es importante que lo sepan. Entonces,
si ustedes miran la imagen de acá que representa un átomo, a simple vista podemos distinguir tres tipos de pelotitas o tres tipos de partículas diferentes. Vamos a encontrar estas que se ven de color azul, que están fuera de lo que es el núcleo, en la región que llamamos corteza. Y dentro del núcleo vamos a encontrar otras dos pelotitas que están juntitas, formando el núcleo. La que se ve de color blanco y la que se ve de color rojo. Estas partículas reciben nombres y son los siguientes. Ya, no he visto el chat, pero me imagino que ustedes ya lo saben o lo han escuchado. La partícula que se ve de color rojo formando el núcleo del átomo se llama protón. ¿Ok? Súper importante. Protón. La partícula que se ve de color blanco, que también está en el núcleo, se llama neutrón. Y la partícula que se ve de color azul fuera del núcleo se llama, a ver si lo adivinan o lo recuerdan, electrón. De modo que, desde el punto de vista de un modelo muy simple del átomo, nosotros podemos observar que el átomo está formado por tres tipos de partículas: los protones, los neutrones y los electrones, de los cuales los protones y los neutrones se encuentran formando el núcleo del átomo y los electrones se encuentran fuera o apartados del núcleo en una región que se denomina corteza o nube de electrones. Exactamente, sí, ahí en el chat ya pusieron todos los nombres. Muy, muy bien, muy, muy bien. ¿La bomba atómica se hace con átomos? Sí, Álvaro, se hace con átomos, justamente. Tiene que ver con esto, ¿ok? Entonces, esta es más o menos la forma más simple que nosotros tenemos de entender y observar un átomo. Ahora, como usted se dará cuenta, las partículas nunca están quietas, están moviéndose. Eso también tiene que ver con una característica de la materia. Pero entonces, volviendo a lo de los átomos, habíamos dicho en un principio que todo lo que hay en el universo está formado por átomos. Y es verdad, porque si observamos los niveles de organización de la materia en el universo, nos vamos a dar cuenta que existen diferentes niveles de complejidad que responden justamente a este orden que parte desde los átomos como mínima expresión de la materia. Me parece que esto nosotros ya lo habíamos visto a principio de año en alguna clase por ahí, pero nunca está de más recordar el concepto de dónde viene o desde dónde se estructura la materia, teniendo el átomo como base. Y la idea acá es muy simple, estimados y estimadas. Fíjense, los átomos, aquí lo voy a indicar, se encuentran ahí, dentro de lo que nosotros podríamos llamar el nivel atómico, que es una de las menores expresiones de la materia en el universo. ¿Y cómo se entiende este esquema que ustedes están observando? El esquema nos dice que los átomos, al agruparse, van a dar origen a otro nivel de complejidad de la materia que se llama moléculas. Cuando las moléculas se agrupan, ¿cierto?, forman las estructuras celulares y las células. Al agruparse las células, forman los tejidos, al agruparse los tejidos, forman los órganos, al agruparse los órganos, forman los sistemas, al agruparse los sistemas, forman a los organismos, y los organismos asociados ya forman poblaciones, comunidades, y en general conforman la biosfera. Entonces, como usted se dará cuenta, si nosotros hacemos la mirada en retrospectiva, todo lo que es materia en un punto sí o sí está formada por estas mínimas unidades estructurales que son los átomos. Desde ahí parten los diferentes niveles de complejidad. ¿Okay? No sé si llegaremos a tanto, Marcelo. Pero me interesa que entiendan esta idea. Lo que acá se nos quiere mostrar entonces es que en el fondo todo en el universo está formado por átomos. Nosotros estamos formados por átomos, ustedes mismos, ¿cierto? Los seres vivos que hay en su hogar, el aire que nos rodea, las cosas materiales que tienen en su hogar, todo al final está formado por átomos, ¿de acuerdo? Dependiendo de la materia que sea, podemos encontrar mayor o menor cantidad de ciertos tipos de átomos, pero todo en el fondo está formado por átomos. Por lo tanto, podríamos, una vez más, reiterar la idea de que lo que nosotros entendemos como materia, en el fondo, es aquello que sí está formado por átomos, ¿sí? Ahora, punto aparte, ¿cierto? Los átomos están formados por las partículas que ya les mencioné. En el núcleo, los protones y los neutrones, y alrededor, los electrones. Pero esta idea del átomo no siempre fue así. Tuvieron que pasar muchos años para que lográsemos en un punto entender de que estaba formada toda la materia en el universo. Y estas ideas, para tratar de entender la composición de todo lo que nos formaba, no se remite a la era actual o a los descubrimientos científicos actuales, sino que las primeras ideas del átomo nosotros las podemos encontrar hace muchos, muchos, muchos años atrás.
particularmente por quienes podríamos considerar los primeros pensadores o científicos de la época moderna, los griegos. ¿Okay? Los primeros en desarrollar una idea, si se le puede llamar como tal, del átomo fueron los griegos, filósofos como Demócrito, por ejemplo, en el año 400 a.C., o en el siglo V a.C., ¿cierto? Fue uno de los primeros en hacer el ejercicio de pensar de qué estaba formada toda la materia del universo. Porque tenemos que posicionarnos, por supuesto, en el contexto social e histórico de la época, donde las personas atribuían gran parte de su conocimiento del mundo natural a la intervención de diversas divinidades. Tanto es así que se llegaba a pensar que todo en el universo estaba formado por materia en estados o por elementos fundamentales, ¿cierto? La mezcla del fuego, la tierra, el agua y el aire en sus diferentes estados daban origen a lo que nosotros entendíamos como toda la materia. Pero llegaron ciertas personas, filósofos, ciertos pensadores, entre ellos en ese momento, que hicieron un ejercicio mental muy simple, pero que a la vez muy decidor para intentar comprender lo que nosotros entendíamos por composición de la materia. Y este es un ejercicio que hasta ustedes pueden hacer en su hogar, de hecho, si se lo proponen. Y la pregunta es muy simple. Piénsenlo de esta manera. Supongamos que yo voy a elegir cualquier objeto de materia que está a mi alrededor. Por ejemplo, voy a tomar esta hoja de papel. ¿Bien? Esta hoja de papel. ¿Qué pasa si yo hago el ejercicio mental, por supuesto, y esta hoja de papel la divido por la mitad? ¿Cómo lo voy a hacer acá, por ejemplo? Vamos a dividir la hoja de papel por la mitad. Ok, me queda media hoja de papel. Usted dirá, profesor, ¿qué está haciendo? Pensemos. Tomo esta hoja de papel y la puedo volver a dividir. Y lo que me queda, lo puedo volver a dividir, y lo puedo volver a dividir, y lo puedo volver a dividir, 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 y lo que me va quedando es cada vez más chiquitito. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esta hojita de papel se podría dividir hasta el infinito? ¿Piensan ustedes? Yo creo que no. ¿Creen que no? Ya. Es que eso es justamente lo que ellos pensaban, los filósofos. Iba a llegar un punto tan chiquitito, en que sin importar lo que yo observara, si lo dividía mentalmente, parte por parte, iba a llegar un momento en el que la materia ya no se iba a poder dividir, sino que tenía que haber un punto mínimo de materia. Imagínense el ejercicio mental que hicieron ellos, sin ninguna herramienta científica moderna en ese momento. Iba a llegar un punto en el que lo que yo observo ya no iba a poder dividirse más. Ese punto de ya no división es lo que ellos denominaron átomo, porque la palabra átomo significa sin división. Y desde ahí se puede decir que viene la primera idea del átomo, de pensar en un punto en el que la materia ya no puede dividirse más. Entonces tenía que existir un átomo, un algo diminuto, microscópico, invariable, que siempre estaba ahí, a partir del cual se estructuraba toda la materia, tal como si fueran los ladrillos de una casa nueva. Fíjense lo complejo, pero también lo maravilloso de la idea en su momento, ¿sí? De cuestionarse de qué estaban hechas las cosas para llegar a esta idea de plantear que existía algo que era desde lo que estaba formado toda la materia. Y los primeros en dar con esa idea fueron los griegos. Ahora, para que se llegara a elaborar un concepto moderno de átomo, tuvieron que pasar muchísimos años, pero muchísimos años. Y tenemos que situarnos recién en el año 1808, cuando un científico de nombre John Dalton fue el primero en formular lo que se conoce como una teoría atómica. Porque insisto en lo mismo, situémonos mentalmente en lo que significa este trabajo científico. El átomo no lo podemos ver, y hasta el día de hoy no lo podemos ver. Entonces, de alguna manera, debemos entender de qué está formada la materia, y aquí es donde vinieron muchos científicos a hacer experimentos para tratar de dilucidar esta respuesta o para ampliar esta idea original que habían tenido los griegos acerca de qué estaba formada la materia. Entonces, John Dalton, en el año 1808, imagínense, 2000 años después de la idea de los griegos, fue el primero en plantear una idea de lo que hoy día nosotros entendemos como átomo. Él propuso que el átomo se podía entender como una partícula diminuta que tenía varias características. Primero, que era esférico. No sé dónde. Esférico. ¿Ya? Él propuso que el átomo era esférico mediante
ciertos trabajos, y en segundo lugar mantuvo muchas ideas de las que habían propuesto los griegos. Que el átomo no podía cambiar, ¿ya? Eso significa inmutable, que el átomo no se puede dividir porque es el punto de mínima materia. Por lo tanto, el átomo era indivisible, y además propuso que el átomo era igual entre todos los elementos químicos conocidos a la época. Hoy en día se conoce aproximadamente, ¿cierto?, un tope de 118 elementos químicos diferentes. En el año 1808 se conocían mucho menos, pero se creía que todos los elementos químicos, al estar formados por átomos, tenían que ser átomos iguales. Sus diferencias estaban en otros aspectos. 1808. 200 años después se sabe que de todo lo que dijo Dalton prácticamente no queda nada, porque el átomo ni es esférico, ni es inmutable, ni es indivisible, y no es igual entre todos los elementos químicos. Pero sirvió para sentar las bases de lo que podría ser el primer modelo científico del átomo. El primer modelo hecho con observaciones científicas, ¿cierto? Hecha con experimentos y una propuesta real, ¿cierto? De lo que nosotros entendíamos por el átomo. ¿Qué hace que los átomos se mantengan unidos y formen la materia? Pregunta Álvaro, ¿te refieres a las partículas que forman el átomo? ¿Por qué esas partículas se mantienen unidas? ¿O por qué entre dos átomos distintos se mantienen unidos? Esa es mi pregunta. A ver si puede profundizar en ese aspecto para contestar, ¿ya? Entonces, el modelo de Dalton fue el primer modelo científico del átomo, ¿sí? Y que proponía un átomo muy similar a lo que ustedes están observando ahora. Si ustedes se fijan acá, no están los protones, no están los neutrones, no está el núcleo, no está nada. Solamente tenemos una esfera de lo que está formada la materia. Entonces, pasando un poquito el tiempo, ya por ahí, por el año 1814, avanzando un poco más en el tiempo, apareció lo que se conoce como el modelo atómico de Thomson, ¿ya? Joseph Thomson, el señor que usted ve ahí en la imagen, fue el primero que descubrió los electrones. Mediante ciertos trabajos que él realizó, se dio cuenta que dentro del átomo existían unas pequeñas partículas que tenían la característica de poseer una carga eléctrica negativa. A estas partículas que se encontraban en el átomo, él los llamó electrones, pero se le presentó un problema. ¿Cómo hacemos encajar la idea de que unas partículas que tienen una carga eléctrica se acomoden al modelo atómico que entendían para la época, que era el modelo de Dalton, o sea, este modelo del átomo esférico? ¿Cómo podía hacer él que los electrones calzaran con el modelo que se tenía hasta ese entonces? Entonces, ¿qué es lo que propuso él? Un modelo atómico que se conoce, ¿cierto?, popularmente como el modelo del budín de pasas para los estadounidenses o el modelo del pan de Pascua para los chilenos, que básicamente consiste en que él pensó el átomo como una estructura, una esfera maciza sobre la cual se encontraban incrustados los electrones. De manera que la esfera o la masa, ¿cierto?, del pan de Pascua tenía que tener carga positiva y los electrones que se incrustaban en él tenían que tener carga negativa. Porque como ustedes intuirán, para que el átomo se mantenga estable, no puede tener una carga negativa sobresaliente, sino que tiene que estar compensada esa carga negativa con una carga positiva equivalente. De modo que los electrones tenían una carga negativa, pero para que el átomo se mantuviera estable, tenía que la base del átomo tener carga positiva. Por lo tanto, para cuadrar esta idea, él propuso que el átomo era una esfera maciza, compacta, como usted lo está observando ahí, pero que tenía carga positiva y encima estaban pegados estas partículas que él había descubierto que tenían carga negativa. Este fue el modelo atómico entonces de Joseph Thomson y su gran innovación fue introducir el concepto de los electrones. Estas partículas con carga negativa que de alguna manera tenían que calzar con el modelo anteriormente conocido y por lo tanto él propuso que la estructura básica del átomo tenía carga positiva. Los iones, cationes, aniones corresponden, como dice Valentina, a átomos que tienen una carga eléctrica, ¿cierto?, que sobresale. Por eso se vinieron a conocer después. Aquí nos estamos situando en el tiempo en el que se propuso el modelo atómico de Thomson. ¿Okay? Entonces, avanzando entonces con el tiempo, claro, tenía esta situación de que tenía que hacer calzar las cargas eléctricas negativas con las positivas. Hoy en día se sabe, ¿cierto?, que los átomos pueden tener una carga predominante, pero en ese momento todavía todo esto se estaba descubriendo. Ahora, mediante ciertos trabajos, entonces vino otro científico a complementar un poco la idea de Thomson, pero además se dio cuenta de algo curioso. Sucede que los átomos no eran estructuras macizas y compactas, sino que eran principalmente vacíos.
Así es, eran vacíos, no eran estructuras macizas, ¿ok? Para que usted lo entienda, con un ejemplo que puede sonarnos conocido, no eran como huevitos de chocolate rellenos de chocolate, sino que eran de estos huevitos de chocolate que son vacíos al medio, ¿sí? Los que a lo mejor no nos gustan tanto. Pero sucede que el átomo se ajusta más a esta idea, la del huevito de chocolate vacío, y no a la del huevito de chocolate macizo. Porque él se dio cuenta que al hacer ciertos experimentos podía detectar que los átomos tenían un espacio grande en medio, un vacío, ¿de acuerdo? Y asimismo, entonces, él llegó a proponer un modelo atómico diferente al que había anteriormente, que fue el primero en adoptar una estructura más o menos conocida hasta el día de hoy, que se llegó a conocer también como el modelo planetario. Porque para él, el átomo constaba de dos regiones principales. Una región central, a la que llamó núcleo, y una región periférica, a la que llamó envoltura nuclear, corteza o nube de electrones. Entonces, para Rutherford, su modelo consistía en que alrededor del núcleo se encontraban los electrones. Entonces él pudo diferenciar que el átomo tenía una región central que era el núcleo que concentraba la carga positiva, pero que además concentraba el 99.9% de la masa del átomo. Y alrededor del átomo, ocupando la mayor parte de su volumen, es decir, su 99.9% de su volumen, se encontraban los electrones con carga negativa. De modo que él llegó a establecer este modelo que ustedes están observando acá en el ejemplo. El átomo poseía una región central, llamada núcleo, y una región periférica, llamada envoltura nuclear, en la que se encontraban los electrones. Ese fue el principal aporte de Ernest Rutherford al modelo atómico. Entonces, su modelo atómico explicaba la diferencia dentro de un átomo entre el núcleo y la envoltura del núcleo. Sí, principalmente un átomo hueco. Exactamente, Rosa. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda o alguna consulta? Deténganme si voy muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Pero díganme ustedes, ¿vamos bien? Sí, Ok, profesor. ya. Ok, entonces, resumen rápido. Modelo de Dalton, esférico. Modelo de Thomson, le agregamos los electrones y la esfera pasará a ser positiva. Modelo de Rutherford, el átomo vacío en su mayor parte, un núcleo central chiquitito y una envoltura nuclear. ¿Sí? Para que usted se haga una idea de la diferencia que hay entre el núcleo y la corteza, por poner un ejemplo, imagínense ustedes que el átomo tuviera el tamaño de una cancha de fútbol. Todos ustedes que alguna vez han ido al estadio o han jugado en una cancha de fútbol profesional, ¿cierto? Sabrán que el estadio tiene una dimensión de 100 a 150 metros de largo, ¿cierto? Tienen ese tamaño. Entonces, si el átomo tuviese el tamaño de una cancha de fútbol, el núcleo del átomo ocuparía el tamaño de una moneda de 100 pesos puestas en el punto medio de la cancha. Es decir, el núcleo del átomo tendría el tamaño de una moneda que nosotros dejamos al medio de la cancha y todo el resto sería una envoltura nuclear. Fíjense la diferencia que hay. Entonces, el núcleo es sumamente chiquitito y la envoltura ocupa prácticamente todo el volumen. Pero casi toda la masa del átomo está en su núcleo, y en su envoltura hay muy poca masa. ¿Sí? Esas son más o menos algunas observaciones sobre esto que ya se iba entendiendo. Sí, mucha diferencia, sí, efectivamente. Por eso les decía que el dibujo que veíamos al principio no era tan cercano a lo que se entendía como el modelo atómico más actual. ¿Okay? Muy bien. Entonces, pasó el tiempo y nuevamente con el avance en los descubrimientos en el campo de la química principalmente, se llegó a plantear otro modelo atómico diferente, que era el modelo atómico de Bohr. ¿Sí? El modelo atómico de Bohr ya empieza a complejizar un poco lo que nosotros entendíamos por el átomo, porque se empezaron a dar cuenta que los electrones tenían comportamientos interesantes dentro del átomo. Y así es como surgió el modelo atómico de Bohr, que básicamente propuso que los electrones se encontraban efectivamente alrededor del núcleo, pero situado en diferentes niveles o estados de energía. Como para que usted lo entienda con un ejemplo, ¿sí? Y esto yo se lo digo siempre a mis estudiantes. El átomo viene a ser igual que una cebolla. ¿Sí? Las cebollas tienen capas, los ogros tienen capas, como diría Shrek, los átomos tienen capas. ¿Ok? Tiene una región central donde está el núcleo, pero alrededor del núcleo hay una primera capa de energía donde hay electrones, luego viene una segunda capa, una tercera capa, una cuarta, una quinta, una sexta, y así yo puedo encontrar hasta 8 capas o niveles de energía en los que se ubican los electrones. Entonces,
A estos niveles de energía en los que se encuentran los electrones, Niels Bohr los llamó orbitales. ¿De acuerdo? Entonces, estos orbitales pueden ser 8 y corresponden a la región en la que es probable, ¿cierto?, encontrar a los electrones. Entonces, como usted se va dando cuenta entonces, ya pasamos de un modelo donde teníamos el núcleo y los electrones todo alrededor a ordenar estos electrones por capas o niveles energéticos. Y además, cada uno de estos niveles energéticos contiene una cantidad determinada de electrones que giran en bastantes direcciones diferentes. ¿De acuerdo? Sí, se parece un poquito más. Efectivamente, sí, lo podríamos comparar con el modelo planetario Copérnico porque tenemos justamente el átomo al medio con carga positiva y los electrones en diferentes capas alrededor de este núcleo, los electrones con carga negativa, ¿cierto?, en diferentes niveles o estados energéticos. ¿Okay? Esto se descubrió, entre muchas otras cosas, gracias al avance que se hizo en descubrimientos en el campo de la física. Se empezaron a dar cuenta que los electrones podían saltar de un nivel a otro y eso se podía percibir, entre muchas otras cosas. ¿Ya? Esto, de hecho, esta es la base para la comprensión del efecto fotovoltaico que se utiliza para generar energía con paneles solares. Porque si yo provoco saltos de electrones entre estos diferentes niveles, esto va liberando, ¿cierto?, justamente electrones o energía en forma de electricidad. O sea, es más o menos el concepto que se utiliza para ello y sirvió de base para entender que los átomos poseían diferentes niveles de energía en los que se encontraban los electrones. Ahora, el modelo se complejizó un poquito más cuando nos dimos cuenta que en estos diferentes niveles de energía, que pueden ser 8, los electrones podían encontrarse girando en diferentes direcciones o en diferentes órbitas. Y en la idea de las órbitas, o orbitales, más bien dicho, es lo que ya viene a consolidar uno de los modelos del átomo más actuales, que es justamente el modelo mecano-cuántico, o el modelo basado en los descubrimientos de la mecánica cuántica. Que si para usted la palabra mecánica cuántica le suena demasiado complicada, básicamente se refiere a entender el comportamiento de las partículas, ¿sí? Todo lo que es palabra cuántica, la física cuántica como tal, es un área de la ciencia que estudia las partículas. Entonces, en base al estudio de las partículas y a los descubrimientos que se hicieron en esta área, se llegó a comprender que los electrones tenían un comportamiento mucho más complejo del que se pensaba dentro de los átomos. Es cierto, sigue existiendo el núcleo, siguen existiendo los niveles de energía, pero además se dieron cuenta que en cada nivel de energía los electrones podían encontrarse orbitando en diferentes direcciones. Es decir, que nosotros le podíamos dar una forma a las direcciones en las que los electrones giran alrededor del núcleo. Estas diferentes formas en las que los electrones giran se conocen como orbitales y existen por lo menos 4, ¿sí? Un orbital que se llama S, otro que se llama P, otro que se llama D y otro que se llama F. Y cada uno de estos tiene diferentes variantes. Existe un solo orbital S, pero existen 3 posibilidades para un orbital P. Eso significa que un electrón que orbita, por ejemplo, un orbital P desde el nivel 2 de energía en adelante, puede girar en 3 direcciones diferentes. El orbital D tiene 5 formas diferentes y el orbital F tiene 7 formas diferentes. Por lo tanto, la manera de poder comprender la forma en cómo giran y se comportan los electrones dentro del átomo pasa a ser sumamente complejo. Y a esto nosotros le podemos agregar el principio de incertidumbre, que es uno de los principios más conocidos en el campo, ¿cierto?, de la mecánica cuántica, que básicamente dice que no es posible conocer la cantidad de movimiento y la ubicación de un electrón al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo saber dónde está un electrón o qué tan rápido va. Tengo que saber, o solo puedo saber uno de los dos parámetros. Entonces, para poder estudiar los electrones dentro del átomo, los tenemos que situar en lugares en los que sea más probable encontrarlos, o sea, en sus órbitas u orbitales. De manera que el concepto de orbital viene a referirse como la región del espacio donde es más probable encontrar un electrón, dado el principio de incertidumbre. ¿Sí? Si esto les suena más o menos complejo, básicamente cuando hablamos de orbitales nos referimos a la forma que toma la trayectoria de un electrón cuando gira alrededor de él. Esto entonces nos viene a aclarar, y por eso digo que este es un modelo más complejo y más dado la idea actual, de que los electrones no giran en círculo alrededor del núcleo. O sea, algunos lo hacen, pero pueden seguir muchas direcciones diferentes. Por ejemplo, si usted mira la imagen de acá, y se la vamos a mostrar, ¿cierto?
van a haber electrones que van a tener órbitas circulares. ¿Ya? Esos son los electrones que ocupan un orbital de tipo S, porque dan órbitas circulares. Pero los electrones que están en orbitales p, fíjense que tienen trayectorias totalmente diferentes. Puede ser en esa dirección, en esa otra dirección o en esa otra dirección. Y para qué hablar de los que vienen después. Entonces el orbital no solo viene a explicar la forma de la trayectoria del electrón alrededor del núcleo, sino que también sirve como un parámetro para determinar cuál es la ubicación más probable en la que se puede encontrar un electrón en el átomo. Y eso, por supuesto, tiene diversas implicancias en el campo de la mecánica cuántica y del estudio de las partículas. ¿Sí? Eso, no vamos a profundizar mucho más, ¿cierto? Pero solamente quedarnos con la idea de que el átomo no es tan parecido a lo que nos mostramos, o a lo que les mostré, ¿cierto?, al principio de la clase. La idea de acá. ¿Sí? Si bien es cierto, el átomo va a poseer un núcleo formado por protones y electrones y una región externa o corteza donde están los electrones, como usted se dará cuenta, los electrones no parecen tener un comportamiento en el sentido de que giran de manera circular alrededor del núcleo, sino que pueden girar en tantas direcciones diferentes que si nosotros pudiésemos ver un átomo, veríamos literalmente una nube difusa, muy parecido a un círculo, pero eso es porque hay electrones girando en todo momento, en todas direcciones al mismo tiempo. ¿Sí? Es como si usted tuviese un ovillo de lana y se da cuenta que el ovillo de lana tiene hebras que van en todas direcciones, pero de lejos se ve como circular. El átomo es algo muy parecido. Tenemos un núcleo pequeño en medio y alrededor electrones que van ocupando diferentes capas y a su vez tienen órbitas con muchas formas diferentes. Eso es lo que nosotros entendemos por niveles energéticos y además por orbitales. ¿Sí? Y esto básicamente viene a estructurarse a partir del estudio o el desarrollo del modelo cuántico del átomo, que viene a ser una de las ideas más actuales para comprender no solo la forma, sino también la composición y las características de los átomos, que es esto de lo que está formado toda la materia. Eso. Estimados y estimadas, preguntas, dudas, consultas. Este es el momento antes de que pasemos a la actividad de cierre. Espero que no haya sido tan complejo de comprender. Solamente quería que ustedes tuvieran una visión histórica de cómo se llega a lo que nosotros hoy en día entendemos como átomo. No se puede, lo que sí se puede, Valentina, por ejemplo, lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es que mediante ciertos procedimientos se pueden tomar creo que son fotografías de contraste de un átomo, es como ver el negativo. Como por ejemplo cuando uno saca una foto de la antigua y ese te dejaba un negativo que era la versión opuesta de la imagen. Mediante ciertas formas se puede obtener esa imagen de los átomos y se puede observar, ¿cierto? Una región central y una nube difusa alrededor. ¿Qué se explica por esto? Porque los electrones están, ¿cierto?, ocupando una región alrededor del átomo en muchas direcciones de sentido. Pero así ver el átomo con el nivel de detalle, las partículas y las órbitas como lo hemos descrito no se puede, sino que se puede ver como esta fotografía difusa. De hecho, si ustedes lo buscan en Google, les va a aparecer algo muy parecido a eso. Van a ver como básicamente una mancha circular con puntitos, que es lo más parecido que se puede observar de un átomo. Y es que si tú lo piensas, estamos limitados por la tecnología por una razón muy simple. Los microscopios o aparatos que utilicemos para detectar un átomo están hechos de un átomo, están hechos de átomos. Entonces pareciera que la materia no puede ir más allá de lo que es en sí está compuesta. Entonces, ¿cómo tú utilizas átomos para observar átomos? Es complejo de analizarlo, pero básicamente parte por ahí la limitación de por qué el átomo no se ha podido observar con el nivel de detalle como el dibujo que yo les mostraba al principio. Por ejemplo. ¿Sí? O es así como, ¿por qué todavía no comprendemos el cerebro? Porque estás utilizando un cerebro para estudiar otro cerebro, entonces tienes trabas, ¿ya? Se dificulta en ese sentido la comprensión de lo que se está estudiando. Por eso, lo que nosotros hemos visto en esta clase cortita, ¿cierto?, es lo que se conoce como modelos atómicos, porque son constructos teóricos en base a experimentos, en base a investigaciones de muchos científicos y científicas, tomando el aporte de muchas personas para desarrollar una idea de cómo es el átomo aunque no lo hayamos visto. Y de hecho, es tan aceptado hoy en día que todo el campo de la química parte por la comprensión que ya sabemos del átomo. Y justamente el modelo del átomo sirve porque es un modelo que permite hacer predicciones, es un modelo corroborado, es un modelo comprobado y que se utiliza para hacer predicciones sobre fenómenos químicos. Entonces, eso lo único que hace es demostrar que el modelo atómico que se ha planteado como hoy en día justamente cumple con lo que podría llamarse como cierto.
que es un modelo verídico y que el átomo efectivamente es así, aunque no lo hayamos visto. Ya, entonces vamos a hacer entonces unas pequeñas preguntitas de repaso para ir cerrando algunas ideas clave que vamos a continuar trabajando, por supuesto, en la siguiente clase. Entonces, primero que todo, ¿qué significa la palabra átomo? A, sin núcleo, o B, sin división. ¿Qué dice el chat? ¿A o B? División. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí se me adelantaron. Perfecto, ya, muy bien, muy bien. Entonces, átomo significa sin división. Y la idea, la primera idea de átomo viene desde los griegos, desde el ejercicio de dividir las cosas hasta su punto de no división. ¿Sí? De ahí viene la palabra átomo, ¿de acuerdo? Y ese concepto se ha mantenido, aunque hoy en día se sabe que los átomos sí se pueden dividir, ¿ya? Y desde ahí me aprovecho de tomar de algo que comentaron más atrás, que me preguntaban, entonces las bombas atómicas están hechas de átomos. Sí, el concepto fundamental para liberar energía en una explosión atómica es dividir átomos. Y que esa energía de la división se libera y genera la explosión que ustedes conocen. Entonces los átomos sí se pueden dividir, pero quedó el nombre de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, los átomos sí son divisibles. ¿Cuál de las siguientes no es una partícula subatómica? Partículas subatómicas, estimados y estimadas, son las partículas que forman el átomo. Entonces, A, protón, B, ión, o C, neutrón. ¿Cuál no sería una partícula subatómica? ¿Qué dice el chat? B. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Aunque suenan muy parecidas, ya recuerden, en el átomo nosotros encontramos protones, neutrones y electrones, y la palabra ión se refiere a un átomo, pero que tiene una característica diferente, ¿cierto? Está cargado eléctricamente. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante, pero justamente la B no sería una partícula subatómica. Es un átomo sin un electrón o con un electrón de más, puede ser también. No necesariamente, significa que tiene cantidades desiguales de electrones. Puede tener de más o de menos. Ya, entonces, 3. Vamos a ver entonces una imagen rapidita del átomo para reconocer sus diferentes estructuras. Pero con uno de más se supone que es un catión. No, con uno de menos es un catión, con uno de más es un anión. Y la palabra ión se refiere solamente a átomo cargado. Eso, ya. Entonces, nos vamos a situar en esta imagen de acá que representa, insisto en esto mismo, representa a modo general lo que es el átomo, aunque sabemos que el átomo es mucho más complejo que esto. ¿Sí? Quiero que en esta clase nos vayamos con la idea de que esta es una representación de algo que en realidad estructuralmente es mucho más complejo. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. ¿Cómo se llama esta partícula de acá? Señalada con la letra A. ¿Cómo se llama? A ver cómo está la Electrón. memoria. Sí, 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 pero miren, vamos viendo. Letra A, ¿a qué está apuntando ahí? A una sola de las partículas. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? Electrón. Perfecto, sí, ahí también en el chat lo pusieron. Ese es el electrón. Recuerden que la característica del electrón es que va por fuera. No está al medio, está por fuera. ¿Ya? Así que la A sería el electrón. Muy bien. Y la región en la que se encuentran los electrones, ¿cómo lo llamábamos? A esta zona, corteza. Justamente, ahí Valentina lo dijo. ¿Ya? Esa sería la corteza o nube de electrones o envoltura nuclear, ¿sí? Llamémoslo para fines prácticos corteza, ¿de acuerdo? Es decir, la región que está por fuera es la corteza del átomo donde vamos a encontrar los electrones. Ahora, vamos a situarnos acá, en el centro del átomo, ¿de acuerdo? En esta región de acá. ¿Cómo se llamaba entonces a este tipo de partículas que yo estoy Protón. señalando con la letra C? Las que le había dicho que eran rojas. ¿Cuál era, Marcelo? Protón. Muy bien. Protones. Esos serían los protones, ¿ya? Insisto, para fines prácticos y solamente por motivos representativos, generalmente vamos a identificar los protones con un color rojo. No significa que sean rojos, ¿ya? Pero es para que nos vaya ayudando a recordarlo, ¿cierto? Cuando lo vemos. Perfecto. Esta zona, toda la zona central, ¿cómo se llama? Fíjense que no estoy apuntando a la partícula, estoy apuntando a la región. ¿Cómo se llama? Muy bien, ahí lo dijeron en el chat, excelente. Ese sería el núcleo del átomo, ¿cierto? Que recuerden, una vez más, que el núcleo es muy, muy chiquitito en comparación con el volumen que ocupa la corteza del átomo. ¿Sí? El átomo es muy, o sea, el núcleo es muy, muy chiquito, ¿ya? Muy bien.
Y finalmente me faltarían estas partículas que están señaladas con la letra E, que para fines prácticos las vemos de color azul. ¿Cómo se llaman? Electrones. Los electrones ya lo habíamos dicho, que era la... ¿Cómo se llama esto que está con la E? Ahí Neutrones. Neutrones. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Y ahí en el chat también los compañeros lo dijeron. Perfecto, esos serían los neutrones, ¿de acuerdo? Entonces, el átomo estaría formado por un núcleo en el cual están los protones y los neutrones, formándolo, y alrededor del núcleo, en una región llamada corteza o nube de electrones, se encuentran otras partículas que son los electrones. Muy bien, estimados y estimadas. Y esa sería entonces la idea general de la clase del día de hoy. Antes de que terminemos entonces, quisiera saber si tienen alguna pregunta, duda, consulta, comentario. Ahí les dejamos un link, por supuesto, que usted puede revisar para profundizar y reforzar lo que ha visto en la clase del día de hoy. Estimados y estimadas, preguntas, dudas, consultas, comentarios. ¿Algo más que quisieran comentar sobre esto? ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su retroalimentación, estimados. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a ir dando por finalizar esta parte para que podamos pasar a lo que habíamos comentado al principio. Solamente me había quedado dando un poco vuelta a la pregunta que había hecho Álvaro de por qué las partículas, los átomos se mantienen unidos, y es que los átomos se enlazan. Sí, tienen una característica de que los átomos nunca están solitos, sino que están pegados o unidos a otro átomo, y eso lo hacen gracias a sus electrones, pero es algo que vamos a aprender mucho más. Sí, Miguel Ángel, mire, yo entiendo que en media hora se nos olvida todo, y es que la memoria a corto plazo dura justamente eso, media hora. ¿Ya? Si uno ejercita la memoria a corto plazo, puede retener algo rápidamente en unos pocos minutos, pero lo que tú tienes que lograr es que este conocimiento pase a formar parte de tu memoria a largo plazo. Y eso lo vas a hacer estudiando, ¿cierto?, de manera repetitiva, pero también de una manera que a ti te acomode, asociándolo con conceptos que tú entiendas, dedicando unidades de tiempo específicas para estudiar y, por supuesto, potenciando todas las capacidades que tú tengas para favorecer tu aprendizaje. Estudia cuando te sientas tranquilo, cuando estés cómodo, cuando estés bien descansado, después de haber comido, sin sueño. Estudien por intervalos de 20 minutos, descansen. Esas cosas ayudan a que se consolide la memoria y el aprendizaje pase a ser parte de la memoria a largo plazo y no se quede solo en la memoria a corto plazo. O si no, como decía por ahí, se les va a olvidar empezar. Así es. Bien, bien. Bien, entonces, sin nada más que decir, vamos a dar por finalizada la clase de hoy agradeciéndoles a todas y todos por su asistencia, por haber escuchado con respeto la clase y por supuesto por su valiosa participación que ayuda a que la clase salga adelante. Y Vamos a la dejar de nota, grabar para profe, dar por finalizada.